Terror en la carretera presenta La Patrulla Perdida. Historia real del ejército mexicano. El ejército mexicano guarda secretos. Historias que jamás saldrán en los informes oficiales. Testimonios de soldados que han enfrentado lo inexplicable en las profundidades de nuestras montañas. Esta noche, les traigo el testimonio real del sargento Miguel Ángel Hernández, del 27º Batallón de Infantería. Una historia que cambió para siempre la vida de 6 soldados en las profundidades de la Sierra Madre Occidental. Lo que están a punto de escuchar es el relato de una patrulla militar que se encontró cara a cara con fuerzas ancestrales que aún protegen nuestras tierras sagradas. Un encuentro entre el México moderno y los guerreros que se niegan a abandonar su eterna guardia. Antes de continuar, una advertencia. Esta historia no es para corazones débiles. Si están solos en casa, tal vez deberían esperar a tener compañía. La Patrulla Perdida. Por Sargento Miguel Ángel Hernández, Base Militar de La Mojonera, Sinaloa, 2008. Me llamo Miguel Ángel Hernández, Sargento segundo del 27º Batallón de Infantería, y lo que voy a contarles me perseguirá hasta el día de mi muerte. Los eventos que presencié junto a mis compañeros en la Sierra Madre Occidental durante octubre de 2008 desafían toda lógica militar y humana. He modificado algunos detalles por seguridad operativa, pero les juro por mi honor militar que los acontecimientos sobrenaturales que experimentamos son absolutamente reales. Antes de comenzar, deben conocer a los hombres que vivieron este infierno conmigo. Cabo primero, José Ramírez, 32 años, veterano de múltiples operaciones en la sierra. Un hombre duro, escéptico, que nunca creyó en supersticiones hasta esa noche. Cabo Manuel Torres, 58 años, el más experimentado de todos nosotros. Su abuela era curandera nahua y le había transmitido conocimientos ancestrales que terminarían salvándonos la vida. Soldado Luis Martínez, 23 años, francotirador del equipo. Vista de águila y pulso de cirujano, hasta que el miedo lo paralizó esa noche. Soldado Pedro González, 25 años, nuestro experto en comunicaciones. Nunca volvió a tocar un radio después de lo que escuchó. Soldado Carlos Velázquez, 24 años, médico militar. Lo que presenció esa noche lo llevó a colgar su bata y pedir su baja del ejército. Todo comenzó con un reporte aparentemente rutinario. Nuestros informantes habían detectado actividad inusual en una zona remota de la sierra. Las coordenadas señalaban un área que los lugareños evitaban, un lugar que llamaban el Valle de las Sombras. Deberíamos haber prestado más atención a las advertencias de los ancianos del pueblo. Salimos de la base a las 16 horas. El clima era inusualmente frío para octubre, y una neblina espesa comenzaba a formarse entre los pinos centenarios. El equipo estaba completo: 6 hombres, armamento reglamentario, radios, equipo de visión nocturna y raciones para 48 horas. Las primeras 4 horas de patrullaje transcurrieron sin novedad. Fue al anochecer cuando comenzamos a notar que algo no estaba bien. Los pájaros, que normalmente llenan el aire con sus cantos crepusculares, guardaban un silencio sepulcral. Ni siquiera los insectos se escuchaban. A las 21 horas, González reportó la primera anomalía en las comunicaciones. Las radios emitían una estática inusual, interrumpida por lo que parecían ser fragmentos de conversaciones en náhuatl. Al principio pensamos que era interferencia de alguna radio local, hasta que reconocimos que las voces hablaban de batallas antiguas y rituales sagrados. El cabo Torres se puso pálido al escuchar las transmisiones. Nos explicó que eran cánticos de guerra aztecas, oraciones que los guerreros recitaban antes de las batallas importantes. Lo perturbador era que estas transmisiones parecían provenir de nuestros propios radios, incluso cuando los apagamos. Cerca de la medianoche, nuestros detectores de movimiento comenzaron a registrar actividad en todas direcciones. El equipo térmico mostraba algo imposible: zonas de frío intenso que se movían contra el viento, formando patrones que parecían danzas ceremoniales. Fue entonces
Cuando Martínez lo vio por primera vez, un guerrero águila completo, con su traje ceremonial intacto, observándonos desde la rama de un árbol cercano. Cuando apuntamos nuestras lámparas, la figura no se desvaneció como una sombra normal. Pareció disolverse en una niebla verdosa que emanaba un olor dulzón a copal. Las huellas comenzaron a aparecer en el suelo húmedo, pies descalzos que surgían de la nada y desaparecían después de unos metros. Algunas eran tan profundas que parecían hechas por el peso de varios hombres. El soldado Velázquez, nuestro médico, se arrodilló para examinarlas y retrocedió horrorizado. Las huellas estaban calientes al tacto, como si acabaran de ser hechas por pies que ardían. El claro apareció ante nosotros como una herida en medio del bosque. Un círculo perfecto de unos 30 metros de diámetro, donde la vegetación había sido quemada en un patrón espiral. En el centro, una piedra de sacrificios antigua se elevaba como un altar macabro. La sangre que la manchaba no era vieja y seca, goteaba por los costados fresca y brillante bajo nuestra luz. El ambiente cambió dramáticamente. El aire se volvió denso, casi líquido, y un frío sobrenatural nos caló hasta los huesos. Nuestro equipo térmico se volvió loco, mostrando lecturas imposibles de temperatura. Y entonces comenzó el verdadero horror. Los tambores surgieron de todas direcciones, un ritmo ancestral que hacía vibrar el suelo bajo nuestros pies. El sonido no era una grabación o un eco. Podíamos sentir las vibraciones en nuestros cuerpos, como si los tambores estuvieran dentro de nosotros. De la niebla emergieron las figuras, docenas de guerreros aztecas en completo atavío de batalla. Sus cuerpos translúcidos brillaban con una luz interior verdosa, y sus ojos ardían con un fuego que ningún ser vivo podría contener. Portaban macanas, lanzas y escudos que parecían tan sólidos como los nuestros. González, presa del pánico, abrió fuego. Las balas atravesaron las apariciones sin efecto, y los espectros respondieron con una risa que heló la sangre en nuestras venas. El sonido de los tambores se intensificó, y los guerreros comenzaron una danza ritual alrededor nuestro, cerrando el círculo lentamente. Fue entonces cuando el cabo Torres dio un paso adelante. Su rostro mostraba una mezcla de terror y determinación, mientras comenzaba a recitar una antigua oración en náhuatl. Su voz, temblorosa al principio, ganó fuerza con cada palabra. Los espectros se detuvieron. La danza cesó, y el silencio cayó sobre el claro como una losa. Los guerreros nos observaban, sus ojos ardientes fijos en Torres mientras continuaba su canto. Reconocí algunas palabras. Hablaba de respeto, de honor, de la sagrada tierra que todos compartíamos. Lentamente los guerreros comenzaron a inclinar sus cabezas. El más imponente de ellos, un capitán águila con un penacho majestuoso, se acercó a Torres. No habló, pero un mensaje claro llegó a nuestras mentes. Respetan a los antiguos. Protegen estas tierras. No son enemigos. Uno a uno, los guerreros se desvanecieron en la niebla. El último en desaparecer fue el capitán Águila, quien nos dedicó un último gesto de reconocimiento antes de fundirse con las sombras. El regreso a la base fue un borrón confuso. Nuestros relojes marcaban 48 horas de ausencia, aunque para nosotros la experiencia había durado solo una noche. El informe oficial menciona fenómenos atmosféricos inusuales y desorientación temporal del personal, pero los 6 sabemos la verdad. Las investigaciones posteriores revelaron que el área había sido escenario de una importante batalla azteca. Según los registros históricos, cientos de guerreros fueron sacrificados en un ritual masivo para proteger la tierra de los invasores. Los ancianos locales dicen que sus espíritus siguen montando guardia, protegiendo sitios sagrados que los modernos hemos olvidado. Ninguno de nosotros salió ileso de esa experiencia. Velázquez pidió su baja médica un mes después. González desarrolló un miedo irracional a los equipos de radio y fue reasignado a tareas administrativas.
Martínez nunca recuperó la firmeza en sus manos y dejó la unidad de francotiradores. El cabo Ramírez, el escéptico del grupo, se convirtió en un estudioso dedicado de la historia antigua mexicana. Torres, por su parte, comenzó a documentar los conocimientos de su abuela, reconociendo finalmente el valor de aquella sabiduría ancestral que nos salvó la vida. En cuanto a mí, sigo en servicio activo, pero nunca volví a ver la sierra de la misma manera. En las noches sin luna, cuando la niebla baja espesa entre los árboles, puedo escuchar los tambores lejanos y sentir ojos antiguos observándome desde las sombras. Esta es mi historia, mi testimonio como soldado de la República Mexicana. Pueden llamarla ficción, pueden llamarla locura, pero 6 hombres entrenados presenciamos algo que ningún manual militar puede explicar. Hay fuerzas más antiguas que nuestras modernas nociones de guerra y paz, poderes que siguen vigilando y protegiendo nuestra tierra. Y si alguna vez se encuentran en las profundidades de la sierra y escuchan tambores antiguos en la noche, mi consejo es simple: muestren respeto, porque no todos los guardianes de nuestra patria visten uniforme militar.